amistades. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 9 de diciembre. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que a contener la respiración, cuartos de final del Mundial de Qatar. Hoy las dos opciones latinoamericanas pues se medirán. Lástima que tendrán que ellas decidir si ganan quiénes de las dos iría a la final. Un día en el que, pues, ¿qué pasó en Perú? ¿Y qué va a pasar en Perú? ¿Y qué países pueden sufrir el contagio de este problema de presidentes que no están aptos para ocupar ese puesto? Bueno, la Casa Real en shock, debido a la Casa Real británica, debido a ese documental, que se los recomiendo, que empezó ayer sus 3 primeros capítulos sobre Meghan y Harry y las revelaciones que se están haciendo allí. Bueno, el mundo de la música consternado con esta declaración de Celine Dion. Pues tiene una enfermedad rara que la va a mantener lejos de los estudios y de los escenarios. Don José, pues ya 16 días para Navidad, 15 días para la Nochebuena. Buenos días, Fernando. Buenos días. Oiga, me alegro que haya comenzado usted con esa música. Hombre, Levanta el espíritu. Hoy es viernes, además, luna hermosa, viernes. Ya dejó de llover, día parece. después de la madre. No, está lloviendo. Mejor que va a seguir lloviendo porque estamos en ese. Por tercer año consecutivo vamos a estar en un fenómeno de la niña. Wow. Así que hay pronósticos de lluvia hasta enero. Y para los ganaderos saben lo importante, que es esto. Me uno a sus palabras en el caso de la cantante canadiense Celine Dion, ¿no? Celine Dion, que tiene un síndrome que la paraliza. Es una enfermedad neurológica Muy rara. muy rara, y a ella en particular le pone rígidas las piernas, le hace difícil caminar, y las cuerdas vocales, que es el instrumento donde ella nos deleita con esa exquisita voz que tiene. Ahora se recupere bien. Exacto. Es canadiense. Sí. Bien, mire, algunas cosas están ocurriendo. Le voy a dar algunas noticias rápidas que usted debe conocer. Panamá, todos los panameños y dirigentes deben conocer. Y después le voy a hacer un análisis de los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro continente, pasando por una serie de hechos y poniéndoselo en contexto, con la única intención de que usted tenga la información y usted haga el mismo ejercicio suyo, para que usted tenga su propia análisis de lo que está ocurriendo. Póngalo siempre en el contexto, no mire el árbol, mire el bosque. Bien, mire algunas de las cosas que están ocurriendo. En los Estados Unidos y en Rusia se produjo un intercambio de prisioneros. La basquetbolista Britney Griner salió de 10 meses de prisión. Llevaba un gramo de... No es marihuana, era el cannabis, compuesto para y se lo habían recetado en Estados Unidos. Sí, y dentro de un aceite. De un aceite. Y le cayeron encima. Bueno, tuvo 10 meses presa. Ya llegó anoche a San Antonio, Texas, y fue recibida por su compañera, y creó una gran alegría este basquetbolista. Pero ella fue intercambiada, adivine por qué, Víctor Bout. ¿Quién es este caballero y por qué Rusia estaba tan interesada en él? Este es un traficante de armas. Hay series de él. Se conoce a él en el mundo de la guerra y de este malsano negocio del tráfico de armas como el mercader de la muerte. Wow. ¿Y por qué le interesa tanto a Vladimir Putin este hombre? Porque una de las cosas que se le está acabando al señor Putin Son las armas. son las armas. Los drones, ¿dónde los está trayendo? De Irán. Los municiones de algunos de los nuevos cohetes son bien de Corea del Norte. Entonces necesita un hombre un hombre de políglota, un hombre sí, un traficante de armas tiene que ser. Un traficante de armas valiente, que conoce África, conoce el mercado. Ese hombre es vital. Como en la película. Además, todo el mundo dice Nicolas Cage, que él es miembro de los cuerpos de inteligencia de Vladimir Putin. Por eso su interés. Preste la atención a eso. En segundo lugar, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en Riad, en Arabia Saudita, fue recibido muy bien por Mohammed bin Salman. Cuando usted ve una reunión en Arabia Saudita, usted siempre piensa que el tema central es petróleo. sí.
no esté pensando, No va a ser de derechos humanos. el 70% de las importaciones de China, de Arabia Saudita, es petróleo, ¿no? Y Riad debe su fuerza al gran apoyo militar que obtiene de quién, de los Estados Unidos. Casi todo el armamento de Arabia Saudita Es americano. es americano. Entonces, esta es una relación de la nueva geopolítica, por eso se lo traigo. Xi Jinping, contrario al señor Vladimir Putin, que es un paria, Xi Jinping está ampliando inteligentemente su capacidad de poder entrar. No solamente se va a reunir en Riyadh va a haber una concentración de algunos líderes del Mediano Oriente en la que Xi Jinping está interesado en enamorar para su mercado, porque también le interesa a Europa y también le interesa a los Estados Unidos. El principal mercado de China es los Estados Unidos, igual que el de los Estados Unidos. Entonces, Xi Jinping está buscando salir del aislamiento en que lo podría haber arrastrado un apoyo a Putin en Ucrania. Bueno, Entonces, también está que la mayor parte del armamento que se está usando en Yemen por parte de los yemeníes es chino. entonces Sí. hay todo un juego geopolítico. Eso se está desarrollando en este momento. Habrá una reunión. Creo que el recibimiento que tuvo el presidente de China fue cálido en Arabia Saudita. Vamos a ver, uno de los temas más centrales es ¿en qué se va a comercializar todo esto? ¿En dólares o en yuan? ¿O en la moneda de...? No creo que en la moneda de... Lo cierto es que no hay sustituto para el dólar, por lo menos a la vista. Entonces va a ser en dólar. Es muy duro para Arabia Saudita traspasar esa barrera en su relación con los Estados Unidos. No, preste la atención a eso que está ocurriendo ahí. ¿Por qué eso lo traigo? Por el nuevo esquema geopolítico que está ocurriendo en ese lado. También, fíjese ahora, estas noticias en los Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó por ley el matrimonio igualitario, o sea, entre personas del mismo sexo. Y la aprobó no solamente con la mayoría demócrata, sino con 39 representantes republicanos. ¿Por qué esto es importante? Porque esto aísla a la derecha, y más que a la derecha, los dos partidos de derecha, aísla a los radicales y pone a McCarthy en un problema serio para ser el speaker de la Cámara, porque él no goza de la simpatía ni de su partido, y la diferencia entre demócratas y republicanos en la Cámara es 9. 7, 8, Sí, todavía, no, 9 todavía no tenemos la contabilidad final, pero es pequeña, no hay mucho margen. Y esta votación indica una correlación de fuerza allí, en este momento. Y además todas las derrotas de Trump, legales, electorales, no sé, el señor Trump viene de derrota en derrota desde el 18. No, desde el 20, desde el día que perdió la No, elección. el 18 en las elecciones intermedias. Ah, Los demócratas retuvieron la Cámara de Representantes. sí. Viene de derrota en derrota. Entonces, él que se dice que es el hombre del éxito, ¿no? Ha tenido derrotas solo consecutivas y ahora está en procesos judiciales muy serios y muy graves. También, para ponérselo en contexto, ayer en Guatemala se anunció por parte de la justicia que en el juicio que se le sigue al expresidente Otto Pérez Molina, por el caso de la línea, ¿se acuerda? Más que nada era un manejo que se estaba dando en las aduanas, que se incluyó al presidente y a la vicepresidenta, ambos, el presidente Otto Pérez Molina, igual que Rosana Valdetti, que era la vicepresidenta de él, fueron condenados a 16 años de prisión. Estos antecedentes se los pongo en contexto para que usted vea que los movimientos... Y él está detenido desde ese entonces. de los movimientos se dan allende los mares, en Europa. Ayer cumplió un año la llamada coalición semáforo en Alemania. En Alemania. Y se llama semáforo porque el Partido Socialdemócrata tiene el color rojo. El Partido Verde tiene el color verde. Y los liberales tienen el amarillo. Entonces, en un semáforo está rojo, colores, verde y amarillo. Bueno, también eso es decir, de la posibilidad de un golpe de Estado en Alemania. Sí, pero era un grupo minúsculo
Bueno, los nazis eran un grupo minúsculo sí, también. pero fueron descubiertos, no hubo Sí. un movimiento de masas. Los nazis comenzaron minúsculos, pero que fueron creciendo. Y recuerde, en Alemania, en las últimas elecciones, la derecha creció. La de extrema La derecha. extrema derecha creció. Y este año de la coalición Semáforo ha sentado precedentes. Se dispuso al descubierto toda la dependencia que la excelente primera ministra Angela Merkel. dejó de Alemania con respecto a Rusia en Bueno, gas y petróleo. Gerhard Schröder realmente fue el quien empieza desmantelando las centrales nucleares para traer gas de Rusia. Pero quien lo implementó Lo implementó fue ella. Entonces, en este año, primero se solidificó la OTAN. La guerra de Ucrania ha definido la política exterior. Y los verdes se movieron de posiciones que nunca tuvieron a posiciones de armamento. Los liberales de derecha tuvieron que recoger una nueva situación en Alemania en la que se mezcla la necesidad de un gobierno con mayor atención a los problemas del pueblo y con mayor restricción a su vecino Rusia. En otras palabras, le perdieron el miedo a Vladimir Putin. Bien. Ahora veamos en contexto lo que quería plantearle. Si usted observa nuestra América, y les voy a dar los hechos y después les doy un hilo conductor de estos hechos. Primero, usted recuerda que el martes hubo varias cosas en América. América, hablo del continente, incluyendo Norte, Centro y Suramérica. En el gobierno estadounidense se dieron elecciones en Georgia que servían para definir por dónde iba la corriente de los llamados negacionistas que dicen que Trump ganó, que alegan que Trump ganó unas elecciones que perdió. Se estaba definiendo en Georgia, en donde los demócratas ganaron la elección y tienen un control del Senado por 51-49. Es decir, no quedan en manos de Machine, ese senador que dice es demócrata, pero que siempre vota republicano. No vota, sino que usa su poder para cambiar las leyes a sus intereses. Entonces, ahora le es más difícil y tiene mayor libertad porque todo el control del Senado, las comisiones están en manos ahora demócratas y tiene muy poca maniobras. Los republicanos en el Senado, en la Cámara de Representantes, ellos son mayoría. Pequeña, pero son mayoría. Congreso. Entonces, observe esto en los Estados Unidos. Trump fue condenado en Nueva York. El martes también se anunció la condena en primera instancia y en instancia superior, pero hay proceso de avalamiento de la vicepresidenta en funciones. En el caso Vialidad. En el caso de Vialidad de Cristina Fernández de Kirchner. El mismo martes, ya se hablaba de una posible intervención de Castillo para cerrar el Congreso, o el legislativo. Ese martes, el miércoles, se va a concretar el miércoles en lo que se conoce como un autogolpe. Y Castillo, engañado o no engañado, porque iba o no a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, no lo tuvo, toma la medida y se estaba pidiendo refugio en la embajada mexicana, pierde todo y es detenido. Su incapacidad pública era tan grande que ni siquiera pudo llegar a la embajada mexicana en medio del caos que creó. Entonces, Castillo es depuesto. Y ayer tomó posesión Dina Boluarte como nueva presidenta. Bien, es un hecho. En Argentina tenemos un caos armado. Sí, que si pierde Argentina con Países Bajos, yo creo que va a haber una guerra civil ahí. En Chile, la incapacidad estructural y conceptual, falta de una estrategia del gobierno de Gabriel Boric, tiene al presidente bajo un nivel bajo de popularidad. Y un presidente que no tiene capacidad de consenso, de crear consenso, no tiene una cultura de consenso. Y que no controla el Parlamento.
Él es minoría ahí. Entonces se encuentra Chile atrapado entre un joven presidente sin un concepto claro de a dónde quiere llevar el país y con ideas tomadas. Es una mezcolanza de eslóganes y de... Pero que no producen gestión de gobierno. Igual pasa en Ecuador, donde el presidente, que sí tiene conocimiento de la economía, no tiene conocimiento de la política y entonces tampoco controla el parlamento. Y la guerra contra el narcotráfico la está perdiendo Ecuador, produciéndose, y además está perdiendo la gobernabilidad Ecuador. Y el presidente Petro, con sus decisiones entre una economía popular, resolver los problemas del pueblo con más demagogia que realidades, tiene a la oposición ahora en ascuas y en creciendo. Y en Venezuela, la apertura del proceso de negociación le dio un respiro de oxígeno al señor Maduro, pero es un respiro temporal. La situación de Venezuela es altamente complicada. Y a partir del 1 de enero en Brasil toma posición el señor Lula da Silva, que ya ha sido invitado a la Casa Blanca. Entonces, esos son los hechos. Ahora mire cómo podemos entender todo esto. Igual pasa en Centroamérica. La señora presidenta de Honduras pretende imitar lo que Bukele está haciendo en El Salvador con el ejército, un ejército que ella no controla y que además tiene desconfianza de ella. Porque ella sí es aliada permanente de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela. Entonces el ejército, para lo que conocemos el ejército hondureño, es un ejército de derecha. Extrema derecha. No es que, sí. Además, la penetración del narcotráfico es grande. Entonces, copiarse cosas nunca funciona. Nunca funciona. ¿Cómo interpretar todo esto? Bien, en primera instancia, debemos darnos cuenta que en este nuevo mundo que se está abriendo, este nuevo parto de la historia, si usted quiere llamarlo así, se requiere mucha capacidad de liderazgo y de conocimiento, tanto de economía como de política, para gobernar. No importa cuán grande o pequeño sea un país. Fíjense en el caso del Perú. El señor expresidente Pedro Castillo, era un hombre esencialmente de derecha. Sí, maestro. Corrió en un partido marxista, pero eso por el partido. Pero él mismo era un hombre que estaba en contra del derecho de las mujeres. Era un hombre que estaba en contra del matrimonio, de la lucha de la igualdad de género. Era un hombre misógino. Él era la quintesencia, yo lo dije aquí antes, del golpe, hace tiempo. Nosotros les advertimos el miércoles antes de irnos aquí que se iba a producir esto. Y que era lo más seguro que Pedro Castillo no llegara el viernes, como efectivamente pasó. No es que nos alegra eso, es que Pedro Castillo era la quinta esencia de lo que no debía gobernar un país tan complicado como Perú. Y él corre por Perú Libre, igual que corrió la señora Dina Boluarte, que ella pertenecía al Partido Libertario. Ella, ahora, la primera mujer que asume el poder en Perú, se enfrenta a un dilema. Va a conseguir ella, porque además ella tiene mejor preparación, ella es abogada, ella es dirigente de los derechos humanos, cree en la igualdad de género, cree en el derecho de las minorías, y ella viene de los otros Perús desatendidos. Pero ella en todas las elecciones que participó, salvo en la vicepresidencia, que la figura era Castillo, todas las demás elecciones las perdió. Pero por lejos. En la primera elección solamente sacó 2.500 votos. Entonces ella se convierte, y ahora aquí viene la pregunta. ¿Quién dirigirá el rumbo de la nación? ¿El Perú de la élite o el Perú de los varios Perú de los desamparados? ¿Hacia dónde orientará el gobierno? ¿Qué entiende ella por un gobierno de unidad? Ella fue ministra en el gobierno de Castillo. De Castillo. Ella fue expulsada del partido
Perú Libre por los señores marxistas, que la consideran una reaccionaria. Ella es más progresista que Castillo, conceptualmente, tiene más experiencia, está mejor preparada, pero tiene un país dividido, con un Congreso que ahora se siente crecido y con una participación de las Fuerzas Armadas que no pudieron imponer un modelo al margen de la Constitución. La crisis en Perú, esta fase de la coyuntura de la crisis en Perú, estimados televidentes y radioescuchas, fue resuelta constitucionalmente. Es decir, no se buscó a otra persona fuera, sino a la vicepresidenta. Se aprobó la moción de vacancia, la Fiscalía levantó acusaciones contra el señor Pedro Castillo, el juzgado le dio 7 días de prisión, que vencen el otro ya lleva la otra semana, 7 días de prisión preventiva. Él, que se encarga del órgano ejecutivo, es la vicepresidenta, la sustitución constitucional. Es decir, esta crisis tuvo la virtud de resolverse constitucionalmente. Pero allá aquí se acabó el jueves. Los problemas de Perú no han sido resueltos ninguno. Todos están ahí. La pregunta ahora es, usted tiene que mirar hacia dónde caminará Dina. Hacia dónde va la presidenta, siendo la primera mujer, además conociéndola a ella estructuralmente. Ella es más progresista que Castillo. Entonces, ¿cómo va a ser ese nuevo gobierno? Cuando veamos el nuevo gobierno, tendremos una idea de cuál es la correlación de fuerza. No hay la menor duda, estimados televidentes y radioescuchas, que Perú necesita urgentemente un cambio de constitución. Fíjese la magnitud de la crisis. 6 presidentes en 6 años. En 4 años. En 4 años. 6 presidentes en 4 años. Los presidentes en Perú son como los desechables. Pampers, desechables. Y eso no puede seguir así. Exacto. Si un gobierno vota por un partido de derecha por 4 años, tiene que mantenerse los 4 años ahí. Este cambio de presidentes crea un nivel de incertidumbre y la incertidumbre aumenta el riesgo y el riesgo aumenta la incapacidad, aumenta los problemas de costo de capital. Bueno, ese es el resultado, José, del caiga quien caiga y de que nosotros somos los que vamos a mandar el país desde los medios y desde las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí está el resultado. Sí, ahí está. Nosotros lo habíamos advertido. Perú quedó en manos, o era la señora Fillomeri o era Pedro Castillo. Fue el maestro que nunca se quitó el sombrero y que quiso primero no ir ni siquiera al palacio, ¿usted se recuerda? Sí, que quedó en el pueblo. Él no entendía lo que estaba pasando. Era demasiado, le quedó grande el puesto. Mi preocupación ahora, y se la transmito a ustedes, es Chile y la crisis que se está generando en Argentina. Porque Cristina dice que no va a correr. Sí. Y ha creado un problema serio, que además de eso va a terminar el año con una inflación de más del 100%. Chile y lo que está pasando en Colombia nos debe preocupar. ¿Y por qué es importante pensar esto? Y no está escribiendo lo primero que usted lee. En primer lugar, porque cuando usted ve las bardas de su vecino arder, ponga la suya en remojo. Y nosotros estamos viendo muy cerca la crisis, arrastrando la crisis, pero con una ventaja. Los índices de inflación de la República de Panamá son los más bajos de la región y la tasa de crecimiento son de los más altos. La infraestructura que nosotros tenemos es de los mejores. Pero nos enfrentamos a una crisis impulsada en algunas veces por la rapacidad de la gente que le encanta dar noticias malas pegándole a la institucionalidad, no fortaleciéndola, pegándole a la institucionalidad, o poniendo cosas en el extranjero sin explicarle a la gente. Además, América Latina y Panamá nos enfrentamos al uso de la justicia como instrumento político. Eso que usted está viendo en América Latina, aparte de las necesidades reales del continente de transformaciones, hay que hacer cambios, sí, hay que hacer cambios. Pero esos cambios tienen que ser viables en el tiempo y solo se pueden hacer con fuerzas políticas con capacidad de movilizar el medio, el centro. ¿Qué pasó en los países, el centro de Perú,
voló en pedazos. El centro en de Colombia. Colombia voló en pedazos. El centro en Chile voló en pedazos. Usted se fíjese. Pero es que, José, hay algo que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué se dan las crisis en Chile? ¿Qué tienen en común las crisis chilena, ecuatoriana, peruana y venezolana? Que pensamos que podíamos manejar los países sin los partidos políticos, Ahí está. creando movimientos y no, que esto es un movimiento de maestros, este es un movimiento de estudiantes, este es un movimiento... Sin estructuras. Sin estructura ninguna. Y Cosas sí. amorfas que no tienen ni siquiera Y con eslogan. vidas propias. O sea, al resumen de todo esto es, usted escuchará siempre gente que le propone de todo. Bueno, ¿quién estaría en desacuerdo en Panamá con aumentar los salarios? Nadie. Sí, claro. Pero se puede. Entonces los dirigentes tienen que ser como Mandela, decirle a su pueblo cuando no se puede. Punto. Nosotros no podemos estar aquí fomentando la irresponsabilidad como elemento de conducción. En Chile se propuso una asamblea constituyente. Con Y esa un asamblea disparate constituyente, que- cuando produce un documento, produce un disparate que los propios promotores votaron en contra. Sí. Y todavía el presidente de Chile no se sale de ese juego. Y tiene el país en medio de una permanente confrontación que lo va deteriorando a él y su gobierno. Él no tiene control Sí. ni de las estructuras políticas, ni del Congreso, ni de los sectores empresariales ni laborales. Nada. Igual pasa con el presidente de Ecuador. Fíjese que eso no tiene nada que ver con la ideología. Eso tiene que ver con la capacidad de dirección estructural. Bien. Así es. Esto es lo que a nosotros nos interesa que usted se lo lleve para este fin de semana, entre partido y partido. No deje que el partido se lo lleve fuera de esto, porque nosotros, a la vuelta, vamos a conversarles del Panamá. ¿Qué nos espera a nosotros para la próxima semana? Nosotros tenemos que ver, el gobierno del presidente Cortizo está trabajando intensamente junto con Minera Panamá en un acuerdo. ¿Qué importancia tiene ese acuerdo para nosotros? Vital. A ver, ¿qué importancia va a tener el próximo año que comienza dentro de 2 semanas, 2 o 3 semanas, en la vida nacional? ¿Y qué es lo importante en estos 18 meses que nos adelantaba el analista de Moody's? De eso vamos a hablar Así es. a la vuelta.